Muy bien, nuestro siguiente ponente. Momento. Gracias, Mónica, porque nos ha venido muy bien tu ponencia, ¿eh? El movimiento después de comer, fantástico. Bien, vamos a recibir a Javier Pastor. Javier Pastor nos hablará de qué es la bioresonancia y su aplicación terapéutica. Javier Pastor es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM Madrid. Es Product Manager del Laboratorio Cobas en equipos de bioresonancia. Es Product Manager de Bicom, Optima y Esbia. Es experto en bioresonancia por certificación, a ver si lo digo bien, del Regulative Medicine Technique de Alemania. Javier. Muchas gracias. Bé. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo os voy a hablar de... No necesito gafas. Os voy a hablar un poco de bioresonancia, ¿vale? Yo no sé si vosotros, cuántos de aquí conocéis lo que es la bioresonancia. Hoy estamos todo el día hablando de frecuencias, ondas, y creo que de resonancia y todo eso vais a saber un montón hoy. Entonces, la bioresonancia parece como si fuera algo que es de ahora, y no es de ahora. Es algo que desde principios del siglo XX se comenzaba un poco a teorizar, y sobre todo con la idea de que todos los mecanismos de la vida están regidos por ondas electromagnéticas. Dentro de esto, hay investigadores que han hecho múltiples estudios y publicaciones durante todos estos años, y entre los muchos, aparte que os han comentado antes, está, por ejemplo, George Lakhovsky, que es de origen físico, ingeniero y físico de origen ruso, después se nacionalizó francés. Y un poquito todo lo que venía a decir es que cuando un órgano enferma ya no emite las mismas frecuencias que cuando el órgano es sano. Es decir, el lenguaje celular ya no es perceptible para las otras células cuando están ya muertas. Teníamos a Philip Callahan, que es profesor de biología en Estados Unidos, que él empezó a observar a los insectos en el microscopio y se dio cuenta de que las antenas que tenían los insectos eran muy parecidas a las que utilizaban los emisores de radio y radar construidos por el hombre, ¿vale? Entonces, para que una antena sea eficaz debe tener unos criterios de dimensiones y de formas que tienen que ser muy precisas. Cyril Smith, que seguramente muchos habéis oído hablar ya a partir de él durante un tiempo, era profesor de la Universidad de Salford, en el Departamento de Tecnología, Electricidad y Electrónica, y él se percató de que había mucha gente entonces ya que era extremadamente sensible a los campos electromagnéticos, cosa curiosa que ahora estamos inundados. Y se dio cuenta de que esas personas, aparte, eran muy hipersensibles también y extremadamente alérgicos a diversos químicos y alimentos, cosa que después estamos viendo con todo lo que hay, que suele ser así. Tenemos a Albert Pott, que es investigador biofísico, que en sus trabajos demuestra que las células vivas captan y emiten luz, y es una luz constante y coherente. Y cuando estas células mueren, pues esa luz deja de existir. Demostró que había un lenguaje intercelular entre todas estas células. Y fue un poco también el que, no descubrió, pero vio que las células emitían biofotones, que eran movimientos de luz, ¿vale? Y que esa luz celular era coherente y era tipo láser, y el ADN es el foco de esos elementos luminosos. Con lo cual, en nuestro cuerpo, para los que sabéis electroacupuntura, trabajáis con electroacupuntura de Fall o algún tipo de electroacupuntura, sabéis que tenemos diferentes meridianos que son capaces de transformar todas esas informaciones electromagnéticas. Aquí tenéis una imagen, por ejemplo, de los meridianos. En los meridianos pues tenemos meridianos desde meridiano linfático relacionado con todos los órganos, meridianos de pulmón, etc. Bueno, todas estas que veis en color rojo serían un poquito los meridianos, es decir, toda esa información que funciona por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando trabajamos con meridianos o electroacupuntura de Fall, vemos, según está ese meridiano, si está en crónico o está en agudo. A partir de ahí sabemos cómo puede trabajar cualquier órgano. Y más recientemente tenemos a los premios Nobel de Física en el año 22, Aspect, Clauster
y Zeilinger, que cosa curiosa que ya nos metemos un poquito dentro de la física cuántica. Ellos hicieron experimentos, sobre todo con el tema de entrelazamiento de los estados cuánticos y la dualidad de partículas, que dos partículas se conforman o se comportan como una misma unidad, incluso cuando están separadas. Hay todo el tema de la dualidad de partículas. Estos resultados pues, van a servir para información cuántica que haya en un futuro. También tenemos, incluso del año pasado, en los premios Nobel de Física, compartido por Agustín, Frauss y Haulter, donde están estudiando explorando todo el mundo de los electrones dentro de los átomos. El doctor Peter Dars es un profesor y un investigador alemán, donde tiene estudios publicados en el año 21, donde vio que el efecto beneficioso de bioresonancia, él trabajó en este caso con un dispositivo que es el Beacon Optima, es uno que hay diferentes, pero trabajó a nivel celular y vio el impacto que tenía en la regeneración y la cicatrización en el tejido conectivo. Realizó también estudios sobre el metabolismo celular y la inflamación. Y él, con todos estos estudios, ha visto el efecto positivo que la bioresonancia tiene en el tratamiento de procesos inflamatorios agudos y crónicos, y que podría ser un complemento para los enfoques terapéuticos convencionales. Es decir, no tenemos que decir siempre, bueno, pues esto es una cosa, esto es otro. Es decir, se pueden compaginar, se pueden integrar unas cosas con las otras. En bioresonancia también podemos un poco meternos dentro del paradigma cuántico, que sería un poco la equivalencia de materia-energía, la dualidad de onda-partícula, principio de incertidumbre, el principio de superposición y el principio de no localidad. Si me pongo a hablar de todo esto estaríamos mucho tiempo. Creo que si no conocéis, Mar Alonso, hubo una charla que si quien quiera le puedo pasar después un poco el enlace, donde dio una conferencia de bioresonancia de buena onda, donde todo esto os lo habla, os cuenta de una manera muy buena. Con lo cual, cualquiera que quiera ver después esta ponencia, que me lo diga y os puedo pasar un poco el vídeo. ¿Vale? Nos vamos a meter un poco dentro del campo de la biofísica. Hoy en día se acepta que el influjo nervioso que recorre todas las neuronas está constituido por impulsos eléctricos. Además, no olvidemos que todo impulso de corriente eléctrica engendra un campo electromagnético. El cuerpo humano es un sistema dinámico que se manifiesta en forma de ondas energéticas, ondas electromagnéticas. Y en la biofísica cuántica viene a explicar cómo se generan todas estas ondas y qué naturaleza tienen. Entonces, la biofísica va a ser la ciencia en la que tanto la biología como la física van a conjugar para aplicar estos conceptos físicos al estudio de organismos y de los sistemas biológicos. La investigación biológica celular ha reconocido que las células se comunican no solo a través de mensajeros químicos, sino también de frecuencias electromagnéticas. La materia tiene un carácter dual, como partícula y como reacción de emisión de energía, lo que significa que toda la materia tiene su propia longitud de onda característica y un patrón de frecuencia característico. Es decir, siempre toda célula, toda partícula va a tener un propio patrón de frecuencia, unas frecuencias únicas, totalmente diferentes. La biofísica médica se enfoca en los procesos involucrados en la fisiología, la fisiopatología y los usos de las ondas mecánicas electromagnéticas como métodos de diagnóstico y tratamiento médico. Entonces, la bioresonancia pertenece dentro de este campo de la biofísica. Bueno, ahora centrándonos un poquito más en todo lo que sería más a nivel más concreto, nos vamos a centrar en los patrones de frecuencia electromagnéticos. ¿Qué son? Se ha demostrado que en la Tierra todo resuena con una frecuencia electromagnética específica. Aquí se incluye tanto materia, células humanas, virus, bacterias, cualquier sustancia. En la bioresonancia lo que vamos a hacer es trabajar con estos patrones de frecuencia electromagnética. Y estos patrones de frecuencia los podemos modular, modificar y se pueden usar para fines terapéuticos, que es un poco la idea que vamos a trabajar. Entonces, cada célula, cada órgano y cada tejido emite un campo de electromagnético muy concreto, que es lo que os comentaba que era un patrón de frecuencia. Y cada patrón de frecuencia es distinto y individual en cada célula. Cada célula, cuando hablamos de patrón de frecuencia, es la frecuencia a la que emite. No es lo mismo emite una frecuencia
de unas células de un órgano del hígado, que los órganos que están, las células que están en el riñón, que las células que están en cualquier otro órgano, igual que tampoco cualquier virus, cualquier bacteria. Tienen patrones de frecuencia totalmente diferentes. Entonces, nuestras células envían y reciben frecuencias electromagnéticas. Así es como se comunican las células. Siempre que las células puedan comunicarse sin obstáculos, la autorregulación del cuerpo va a permanecer intacta. En esos casos, a nivel de bioresonancia, decimos que el organismo está en un estado saludable, está en un estado de buena comunicación. Las células pueden comunicarse bien entre ellas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando en nuestro cuerpo nos entran células no deseadas, se impide esa comunicación. La comunicación intercelular va a poder o se va a interrumpir, incluso a eliminar por completo. Cuando estos patrones de frecuencia se prolongan en el tiempo, por decirlo de una manera, las células dejan de comunicarse y funcionan mal. Entonces es cuando se desarrolla lo que podríamos decir como síntomas de enfermedad. ¿Y cómo aplicamos la bioresonancia en todo esto? Bueno, cuando esa comunicación celular no es posible o no hay comunicación entre las células y no se puede regular, es necesario restaurar toda esa regulación celular. Y aquí es donde los equipos de bioresonancia, en nuestro caso voy a hablar un poquito de lo que es el Beacon Optima, es donde entran y donde pueden ayudar al tema del diagnóstico y del tratamiento. Beacon, pues, combina todo en un solo equipo, tanto diagnóstico como tratamiento. Puedes testar al paciente para ver qué valor energético del cuerpo tiene, lo que llamamos un valor de conductividad. Y el Beacon tiene la particularidad de poder separar por un filtro biológico las frecuencias que llamaríamos saludables, que serían armónicas, fisiológicas, o las frecuencias que serían disarmónicas, patológicas o frecuencias alteradas. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno de todo esto? En el tratamiento, pues que a la hora de trabajar, trabajamos de una manera individualizada con el paciente. No es lo mismo las frecuencias tuyas que las frecuencias tuyas. Cuando hacemos un tratamiento, ese tratamiento que se te hace a ti, aunque utilicemos los mismos programas, es diferente al que se te va a hacer a ti. Puede ser el mismo programa, pero aquí estamos trabajando con tus frecuencias, devolviendo tus frecuencias, y a ti te estamos trabajando tus frecuencias, devolviendo tus frecuencias de forma fisiológica, de forma trabajada. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser una terapia individualizada, es mucho más efectiva y el paciente va a mejorar mucho más rápido. No es lo mismo meter una frecuencia de algo que pudiera ser, entre comillas, estandarizada, que trabajar en la propia frecuencia individualizada. Es lo bueno que tiene. Entonces, un poco el círculo terapéutico que trabajamos con bioresonancia, con el Beacon Optima en este caso, tenemos unos electrodos de entrada que ponemos al paciente a nivel de órganos y también podemos trabajar con sustancias secreciones del paciente, que las ponemos en un vaso de entrada. Esa información entra en el Beacon. El Beacon tiene un filtro biorregulador que es, por decirlo de una manera, el secreto de Beacon, y nos devuelve todas esas frecuencias moduladas para el paciente. Insisto, siempre son frecuencias propias del paciente, con lo cual entran sus frecuencias armónicas, disarmónicas, y las devuelve de forma armonizada, de forma ya terapéutica. Entonces eso es muy bueno. También podemos trabajar a nivel de virus y de bacterias. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que trabajamos y modulamos todas esas frecuencias, la normalidad y las sustancias estresantes se van eliminando del cuerpo. Antes habéis visto, por ponencias que han hecho compañeros, cómo cada equipo puede trabajar de una manera y cómo al final lo que buscamos es autorregular y biorregular otra vez todo, ¿vale? La comunicación en la red celular vuelve a estar sincronizada. ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Sea con bioresonancia o sea con los equipos que trabajéis, que la comunicación celular y los poderes de autocreación del cuerpo vuelven a entrar en acción. Es decir, todo el cuerpo, si en el cuerpo funciona todo bien a nivel celular y hay una comunicación, todo va a ir bien. ¿Qué tipos de tratamiento podemos utilizar a nivel de bioresonancia o por ejemplo, con lo que es el Beacon Optima? Bueno, pues tenemos 6 tipos de tratamiento, 6 tipos de terapia dependiendo de lo que vayamos a hacer. Tenemos un modo de tratamiento que sería A invertido. A viene por all de inglés, que sería todo invertido, ¿vale?
Y aquí lo que hacer es invertir todas las frecuencias. Todas las frecuencias que entran en el equipo se invierten. Por física, cuando tú creas una frecuencia y creas una frecuencia inversa, esa frecuencia se anula, ¿vale? Entonces, esto lo podríamos tratar para intolerancias, alergias, patógenos o pacientes que tienen un estado yang de demasiada energía. Modo de tratamiento A, que sería todo, ¿vale? Aquí todos los patrones de frecuencia que entran en el equipo se devuelven amplificados, ¿vale? Podrían ser utilizados patrones de frecuencias fisiológicos, remedios homeopáticos, fitoterapéuticos, cualquier sustancia, cualquier vitamina, cualquier cosa que sea de apoyo que os pueda servir para un paciente, cualquier cosa de esa podríais meter, porque lo que hacemos es amplificar esas frecuencias. La amplificación ya depende desde 0,025 que funciona hasta 74 amplitudes que podemos meter en tratamiento. Tenemos tratamientos que sería todo invertido más todo, es decir, sería algo alternativo. Muchas veces a lo mejor podrían servir cuando os vienen pacientes que están en bloqueadores de reacción, típicos pacientes que os vienen que os dicen, he probado de todo y nada me funciona, nada me va. Ese paciente está bloqueado. Puede ser un bloqueo por geopatías, puede ser un bloqueo por electromodo, puede ser un bloqueo por un shock que haya tenido a lo mejor cuando era de pequeño. Bueno, todo eso es desbloqueado. Todo eso se puede desbloquear y se puede tratar a partir de él. Es como abrir puertas para entrar después con la terapia. Entonces, los bloqueos los tienes un poquito que eliminar. Modo de tratamiento DI sería disarmónico invertido, es decir, solamente la parte disarmónica es la que va a tratarse, ¿vale? Se puede utilizar para condiciones agudas y campos de interferencia, por lo general. Tenemos el tratamiento, lo que sería armónico. Aquí los patrones fisiológicos son los que se amplifican y el tratamiento suele ser utilizado para pacientes en un estado crónico o pacientes con un estado energético que suele ser deficiente. Y por último tenemos el tipo de tratamiento armónico más disarmónico invertido. Se utiliza para dolencias generales, para pacientes en un estado relativo de equilibrio energético y lo que hace es que el propio equipo separa la parte armónica de la parte disarmónica. La parte armónica te la va a amplificar, es decir, la parte buena te la va a multiplicar y la parte disarmónica te la va a invertir. Vale, el rango de frecuencias con el que trabaja. En Micronóstica trabajamos bajas frecuencias que van desde 1 hercio a 25 hercios y desde la parte de 10 hercios a 250 kHz. Es decir, cubre un espectro muy grande de trabajo de frecuencias. El tipo, bueno, veríais que es un paso de banda que cubre todo el espectro de frecuencias que se va a trabajar. Podemos trabajar una frecuencia constante, por ejemplo, ahí la frecuencia del hígado, que a nivel de frecuencias normales tiene una frecuencia determinada, pero en bajas frecuencias tiene otra frecuencia. Es decir, podemos trabajar las dos partes. Y cuando trabajamos en un paso de banda fijo, es trabajar esa frecuencia. El margen de error que tiene es de un -4. Eso significa, en bioresonancia no es nada. Es una objetividad muy grande. Después tenemos un tipo de banda oscilante. Si trabajamos en 100 hercios, pues va a estar hasta 91 por arriba, 104 por debajo, por arriba. Tenemos un barrido de paso de banda, donde va a hacer es dando dosis pequeñitas de tratamiento. Esto imagínate que no es lo mismo que te despierten a ti por la mañana, hola cariño, ¿cómo estás? Qué guapa estás, o que vengan y te den un tortazo, despierta. Es lo mismo, es decir, cada paciente necesita su dosis. Hay gente que a lo mejor necesita unos tratamientos más poco a poco, dar dosis más pequeñitas, ¿vale? Y otros a lo mejor necesitan, es decir, todos somos diferentes. Y después tenemos un paso de banda donde se corre todo el paso de banda concreto. Las bajas frecuencias son muy importantes porque son especialmente eficaces porque son las portadoras de información biológica. Las bajas frecuencias, las más famosas, que podéis conocer, son las ondas de Schumann, que son importantes porque controlan todo el tema de biorritmos y las funciones vegetativas. Y entre ellas tenemos lo que son delta, teta, alfa y beta. Si veis aquí, cada una pues está relacionada con una baja frecuencia, están relacionadas con el sueño, meditación, descanso, y cada frecuencia después está relacionada con un órgano determinado. Tenéis estómago, bazo, pulmón, riñón, hígado, y cada uno después con un componente tierra. Quien trabajéis con 5 elementos, sabéis que cada órgano está relacionado con un elemento de tierra. La amplificación que podemos trabajar, aparte, puede ser una amplificación constante, puede ser un aumento y disminución. No siempre
que sea un poquito baja, como si fuera una escalera, ir amplificando de 0,25 hasta 64 frecuencias. Podemos hacer un barrido de amplificación creciente, que sea decreciente, es decir, todo dependiendo de la persona, lo que necesita en ese momento. Y después podemos trabajar frecuencias, lo que son las frecuencias que habéis visto, pero esas frecuencias más bajas, más amplificadas, dependiendo de lo que necesite cada paciente. Sistema regulatorio. Es muy importante porque todos los patrones de frecuencia contienen información. Y esta información es necesaria a nivel entre las células. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos patrones de frecuencia de virus, microorganismos, toxinas, interfieren en la transferencia de las células, con lo cual se produce un fallo en el sistema de las enfermedades. Si vemos el sistema regulatorio, una analogía con lo que podría ser, imaginaros, sabemos que en el sistema, que en la comunicación global hay un montón de frecuencias electromagnéticas que tenemos en el mundo, es decir, tenemos desde Wi-Fi, desde ondas móviles, luz visible, electrosmog, y todo eso, si no tenemos un sistema bien ordenado, es un caos, podría ser un auténtico caos todo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nuestro sistema llega un momento que se bloquea, o digamos aquí, cuando el vaso rebosa por causas de estrés, por causas de alergias, por causas de formas del hilo, de colorantes, preservantes, pues bueno. Entonces llega un momento que nuestro nivel de tolerancia no llega a procesar y eliminar todas las cargas que tenemos, con lo cual el vaso rebosa y nos aparece todo el tema de enfermedad. Estaríamos hablando de un sistema regulador y líquido extracelular que, según el doctor Fisinger, todo el sistema regulatorio de la matriz extracelular pues, nos va a proporcionar nutrición, nos va a servir para la eliminación de residuos, equilibrio alcalino, comunicación celular, procesos inflamatorios. El sistema regulador de cada célula va a apoyar, nutre y desintoxica todas estas células, por lo cual es necesario que tengamos ese sistema regulatorio en buenas condiciones. Beacon va a ayudar, o la bioresonancia va a ayudar a eliminar esas toxinas que podamos tener, elimina la información negativa, ayuda a eliminar las toxinas que tengamos, mejora la transferencia de información, mejora el suministro de las células y siempre en bioresonancia es súper importante beber agua para ayudar a eliminar todas estas toxinas. Dentro de las acciones que tenemos en campos magnéticos que pueden ayudar a la activación del sistema, estimulación, regeneración, relajación muscular, aumento de defensas, circulación sanguínea. Es decir, tenemos muchos equipos que pueden y patologías que pueden ayudar para temas de alergias, geopatías, electrosmog, para atrás. Enfermedades infecciosas, cándidas, micosis, dermatitis, cansancio crónico. Una lista. Al final estamos trabajando con información, con lo cual tenemos muchas cosas para poder hacer. Métodos de bioresonancia. Tenéis muchos métodos de bioresonancia. Nosotros trabajamos, Beacon Optima es un equipo de Alemania, fabrica Reumet. Está certificado como equipo médico de clase 2A. Además, hace unos años, sabéis que a nivel europeo hubo mucha regulación para que todos los equipos fueran clase médicos y no estaban autorizados. Bueno, ellos hicieron unos estudios sobre alergias rinoconjuntivitis, con lo cual han tenido la renovación de todo el equipo de clase médica de clase 2A. ESBI es otro sistema que trabajamos, que es un poco de sistema de ayuda para la evaluación y los sistemas de regulación. Es un sistema que te va a ayudar a ver cómo está el paciente, hacer un seguimiento del paciente, sirve también para tratamiento, pero sobre todo te vas a ir viendo paso a paso cómo va todo el proceso de un tratamiento que tú vayas haciendo. ¿Vale? Y nada más, solamente agradeceros vuestra atención. Después de estas horas de comer, que puede ser más. Y si tenéis cualquier pregunta, ahora es cuando os puedo ayudar. O si no, pasaros por allí, por Cobas.